por favor. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan en la casa? Hola, sí. Perfecto. Problema. Yo lo puse. No paso. Está mal. ¿No? Sí, es que entonces. Pero ¿y si enchufamos acá en el USB de acá arriba? Gracias. Ya, comencemos. ¿Dudas que le hayan quedado de clases anteriores? ¿No? ¿Todos claros? Entonces, retomemos donde quedamos la clase anterior que hablábamos de los activos que son biológicos, que fundamentalmente se distinguen de otros activos porque puede ocurrir cambios, ¿sí? Y esos cambios, digamos, biológicos, responden a crecimiento, decrecimiento o degradación también, como se habla, a producción o recolección de frutos y a reproducción. Entonces lo que distingue fundamentalmente este activo de otro activo es que aquí hay cambios que son del tipo cualitativo. Entonces cambia la calidad, lo que decíamos, oye, tiene más materia de proteína, de grasa, de lo que necesite las plantas o los animales, y eventualmente cambian el tamaño. Entonces son cuantitativos, los salmones pesan más que lo que pesaban antes. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia significativa con el resto de los activos. Entonces, un activo biológico ahora no muere. Entonces, un activo biológico debiese ser considerado siempre y cuando tú puedas hacer ciertas cosas. Primero tú puedes medir cuánto es lo que cambió. Entonces tú puedes decir, oye, antes pesaba 1 kilo, ahora pesan 2, 5, 10, 20, 300. ¿Cuántas son las crías? ¿Cuántos metros cúbicos me produjo de aceite? ¿O cuántas toneladas métricas? ¿O cuánto cualquier cosa que genere? ¿Sí? Por el otro lado, tiene capacidad de cambio. Entonces, lo que va a ocurrir es que hay una transformación biológica significativa. Y eso implica que la empresa, la entidad, se esté forzando ese cambio biológico. Lo que discutíamos súper harto en clases anteriores era que si la empresa en realidad no estaba forzando ese cambio, particularmente porque la compañía no dedicaba recursos a que se reprodujeran, a que crecieran, a que decrecieran o a que dieran frutos, entonces eso no es un activo biológico. Podía ser perfectamente una propiedad planta de equipo y eso ha sido una diferencia significativa, porque una propiedad planta de equipo, ¿qué le pasa con el tiempo? Se deprecia. ¿Eh?
Se deprecian, listo. Entonces a los activos biológicos, por el contrario, se aprecian muy probablemente. Entonces los cambios, al menos en términos del tamaño, debiesen ser positivos. Que eso pudiese ser que después, si bajó el precio de los tomates o de la uva o de los animales, hace algo distinto, es cierto, pero al menos en términos físicos debiese crecer. Entonces, por esa razón, se distinguía que algunos activos estuviesen utilizados por el largo plazo, perros guardianes, decíamos, perros lazarillos, etcétera, podría ser distinto a si tú en realidad tienes un criadero de perros. ¿Sí? Entonces, nosotros decíamos que podría mejorar de esta línea, el por crecimiento aumentar la cantidad o mejorar la calidad. Por el contrario, si hubiese degradación o decrecimiento, si hubiera procreación, tú te dedicas a obtener las crías de esos animales o de esas plantas, y eventualmente si fuese producción, tú tienes, por ejemplo, ovejas para esquilarlas, o vacas para leche, o gallinas para que den huevos. ¿Sí? Entonces eso te lleva a ciertas características. Entonces decíamos, mira, hay ciertos activos biológicos que son del tipo consumibles. Lo que tú quieres es faenar el activo fundamentalmente, o sacarlo de la tierra y listo, y consumirlo. Si eso después no es el producto final, que algo que discutíamos importantemente no es problema, es un insumo. Entonces podría ser que tú sacas las uvas pero no vendes uvas, produces vino. Entonces ese insumo, esa materia prima es parte de los inventarios. Y después tú tienes vino en proceso y después tienes vino terminado, y todos esos tres ítems son parte de los productos que la empresa denomina inventario. Por el contrario, o diferente podría ser que tus activos biológicos sean productivos, y eso implica que la empresa va a tener el activo para darte algo, y decíamos las vacas lecheras. ¿Se entiende? Entonces, más bien tú no quieres que el activo aumente de valor ni disminuya de valor, más o menos se mantenga en el rango productivo óptimo. Entonces tú vas a tener una parra, que una máquina de aruba, y listo. Y ese es un activo biológico del tipo productivo, que particularmente es un activo que se denomina planta productora. Y entonces ahí se generó una diferencia significativa, por las razones que discutíamos en la clase anterior. Porque en el fondo tú dices, mira, yo planté un árbol hace 10 años, entonces el costo del árbol será parecido o distinto al valor de mercado. ¿Qué creen si han pasado 10 años? ¿Podrá dar más madera o menos madera ahora? Más. Más madera. Entonces el precio de mercado, ¿será más alto o más bajo que el costo? Más alto. Más alto. Entonces eso produce que hay una diferencia significativa entre si el activo se mide al precio de mercado y se va reevaluando constantemente, o tú lo plantaste y lo fuiste regando y le agregaste ciertos costos, pero lo dejaste así. Entonces esa diferencia crea una discrepancia, porque la empresa fueron a reclamarle al Consejo las normas, dijeron, mira, tú me obligas a valorizar los activos biológicos al valor razonable menos lo que me cueste venderlo. Entonces, si tú tienes tomate, obvio, mira, yo los puedo vender en 500, pero me cuesta transportarlo a la feria 100. Entonces, eso es lo que me va a quedar es 400 y lo revalorizo. Y eso es obvio si eso pasa una vez al año, o varias veces durante el año. Pero tú dices, oye, yo tengo un bosque de 6 años, ¿cuánto vale un bosque de 6 años? No se sabe, porque tú lo cosechas a los 17 años más o menos, que es el caso del hemisferio norte, o a los 20 años del hemisferio sur. Entre medio no hay un dato, entonces tú dices, cuando yo compré el árbol de 1 año, había un mercado, listo. Pero después hay 17 años en que no tengo idea cuánto vale. Entonces, si yo ocupara la idea del precio de mercado, el concepto del fair value, o el valor razonable, crea una discrepancia, porque un año puedo ocuparlo y otro año no puedo ocuparlo. Entonces las empresas esquivaron esto y dijeron, como yo no puedo calcular el precio, entonces voy a ocupar el costo siempre. Y entonces el ISB, el consejo que emite las normas de IFRS, le dije, ustedes están haciendo trampas si yo lo obligo al fair value. Entonces dijo, sí, pero ¿cuánto vale el árbol de 6 años? Es un costo operativo, tengo que llamar así como un tasador que me va a dar una cosa que es cualquier cosa y que en realidad a nadie le importa para el negocio.
Entonces dijeron, mira, estos árboles en realidad parecen ser activos más bien de largo plazo, no de corto plazo, que es obvio que si tú te dedicas al ganado tiene sentido hacer lo que tú dices o te dedicas a la hortaliza, pero si tú eres una empresa forestal no tiene tanto sentido. Entonces debiese haber un cambio. Y entonces ahí otras empresas se sumaron y dijeron las viñas. Las viñas dijeron, oye, no, tampoco tiene tanto sentido lo que hemos hecho, por una razón esencial. Lo que nosotros hemos hecho hasta el momento es tratar de reevaluar las parras todo el rato, pero el negocio de la viña es con las parras. No. ¿Cuál es su negocio? Ya, o sea, con las uvas, hacer vino con la uva. Entonces dijeron, mira, si la parra vale 100, 1000 o 10.000, me da exactamente lo mismo. Si vale 10.000 será porque tiene mejores uvas y eso es importante para nuestro negocio. Pero no es importante si no tiene que ver con las uvas. Entonces eso creó una diferencia significativa para las empresas que dijeron, quizás no deberíamos contabilizarlo al valor razonable. Entonces abrieron un espacio y dijeron, mira, vamos a recibir todos los comentarios que ustedes tengan para ver qué podríamos hacer de contabilizarlo mejor. Y entonces en ese espacio las viñas fueron fuertes y le dijeron, mira, para mí en realidad una parra es una máquina de aruga. Y entonces fueron las empresas cafeteras, de hojas de té, de plantas de tabaco, de látex y de palmas aceiteras, dijeron para nosotros lo mismo. Yo tengo una parra o tengo una planta que dura 20 años, 25, 30, 50, lo que sea, y esas plantas en realidad se deprecian para mí. Y después si yo la talo, ¿en cuánto la puedo vender? Cero, listo. Entonces tu beneficio no es como el bosque que va a talar el árbol y todo el beneficio proviene de talar el árbol. Aquí en el fondo de un cacho yo tengo que sacar las parras y volver a plantarlo, inclusive voy a incurrir en más costos porque yo quiero uva. Si no tuviera que talarlo, bienvenido sea. Ah, ya. Entonces hicieron esa diferencia significativa entre estas plantas productoras y que habían otros activos que eran consumibles o que eran portadoras de. Entonces dijeron, mira, a ti lo que más te importa es que esta planta te dé 1000, 10.000, 100.000 litros de aceite, sí. Ah, ya, entonces las palmas aceiteras debiesen ser una de esas plantas productoras que es un activo de largo plazo y que desde ese momento, el 2014, se va a reconocer como una propiedad planta de equipo. Y entonces, igual como las propiedades plantas de equipo, ¿qué le pasa cuando pasa la vida útil? Se deprecia. Listo. Y ahí hubo un cambio normativo importante. Entonces publicaron esto a mediados del 2014 más o menos, y algunas empresas se cambiaron, vamos a mostrar Viña Conchitoro, y entonces aparecieron otras. Dijeron, oye, mira, nosotros somos empresas lecheras y tenemos estas vacas que solo las usamos para darnos leche y después cuando se muere, listo, la entierro nomás en el campo y no hago nada, no obtengo nada. Y el consejo le dijo, sí, cuando volvamos a preguntarle le hacemos caso a usted. No, pero ¿cómo si es lo mismo que una... Ya pasó el rato, ya no vamos a hacerle ningún cambio a la norma. Y además, y esa es una discusión mucho más específica que tuvieron, es más fácil tener datos de mercado, por ejemplo, de una vaca o de otros animales, de una gallina que da huevo, que de un eucalipto o de una araucaria que tiene 13 años y cuarto, no se sabe. ¿Entiendes? Porque tú tienes una aproximación y por eso vamos a ver que el valor razonable podría obtenerse de distintas formas y entonces esa aproximación al menos es mucho más simple para los animales cuando ya pasa el tiempo y es más fácil para las plantas. Entonces para las plantas no tendría tanto problema al principio. Tú vas y compras la planta en el vivero y listo. Pero después tú dices, oye, yo quiero que todas las plantas se parezcan las mías con las del campo al lado o no. O sea, ¿está mejor o no? No sé, pues quiero que mis productos se parezcan al campo al lado o no. ¿Qué creen ustedes en términos del negocio? ¿Que no? ¿Por qué no? ¿Por qué?
Eso es, o sea, piensen que las empresas, y después se lo van a discutir mucho más en estrategia, lo que tratan de hacer es o diferenciarse en precio o diferenciarse en calidad. Entonces, pero sí o sí diferenciarse, porque si yo no puedo competir en costo, entonces debiese hacer algo distinto para obtener mayores márgenes. Entonces, quizás tú quieres que no, es que esta carne es de Wagyu, no es común y corriente, pero esta carne es de Kobe, es mejor que Wagyu, esta no es la misma carne que esa. Entonces, esto no, mira, estos son huevos de gallina libre, eso es mucho más caro. No, esto es orgánico, no tiene ningún transgénico. Ah, ya listo. Y entonces yo podría darle unas características que apuntan a esto. Lo voy a vender más caro. Entonces tú dices, sí, pues nadie tiene huevos como los nuestros. No hay mucho que hacer en ese sentido. Nuestras gallinas tienen otro tratamiento, yo le pongo música, etc. No es igual que el resto. Y entonces en ese sentido las empresas dijeron, mira, al principio es súper fácil calcular el costo de una planta, después es mucho más complicado porque las plantas se diferencian más que los activos, que quizás no es lo que uno pensaría intuitivamente. Entonces, por el contrario, si tú no tienes una vaca lechera, es súper fácil saber cuánto vale la vaca, pero no si tengo una palmera de 8 años. ¿Se entiende? Entonces dijeron, mira, los animales, y aquí sí hay diferencias, particularmente yo difiero de lo que dice el Consejo, los animales jamás podrían ser activos que se deprecien. O sea, los animales no entran en la categoría legalmente, digamos, de propiedades planta de equipo. Entonces las empresas dijeron, listo, pero yo no puedo calcular el valor razonable, por cualquier razón, y ahora vamos a discutir qué es el valor razonable. Entonces, como no lo puedo calcular porque no hay un mercado, ¿qué puedo calcular? Si no tengo el precio de mercado. El costo. Listo, entonces dijeron, está bien, estas vacas lecheras y estas gallinas ponedoras no son propiedades planta de equipo, son activos biológicos, pero son activos biológicos mantenidos al costo menos la depreciación. ¿Hay alguna diferencia con una propiedad planta de equipo? Ninguna. ¿Entiendes? Las empresas encontraron una forma de esquivar, y probablemente la NIC 41, que es la norma de activos biológicos, es de las más polémicas en el sentido de que en general aportan súper harto para tomar mejores decisiones de negocio, información que sea de mayor relevancia, mejor calidad para los inversionistas, que te revele más cosas que la estimación de deudores incobrables, todo ese tipo de cosas que hemos visto. Pero en el caso de la norma de agricultura como que quedó al medio, porque además uno dice, hay un retailer, una empresa gigante, Falabella, 15.000 millones de dólares. Alguien que tiene un campo así nomás, la que te criaste, no tiene una super contabilidad. Entonces esto en realidad no ha sido problema para las pymes, porque la contabilidad de las pymes es bastante más simple. Pero sí grandes empresas belgas, holandesas, que operan súper harto en el Caribe, empresas francesas, que operan en el sudeste asiático sobre todo, dijeron, oye, pero es que no. Yo no tengo 10 millones de dólares en plantaciones, yo tengo 10.000 millones de dólares en piña. ¿Sí? Tú podrías decir, oye, yo tengo salmones, en la empresa noruega Mowi, ex Marine Harvest, dijo, oye, yo tengo en activos biológicos 20.000 millones de euros. No es como tan simple que si tú me cambias el costo al valor, a mí sí me impacta, y hay inversionistas que van a ver que las utilidades suben o no suben y que no me van a poder comparar con otro tipo de empresas que se dedican a los activos biológicos, que podrían estar en la agricultura. ¿Se entiende? Entonces ahí se separó esto y hace menos comparable esto. Es probable que a futuro hayan cambios también en activos biológicos, pero el Consejo dijo, no, ya pasó la vieja, chao. Ya no reclamaron los de animales. Además les dio la explicación técnica que yo decía, que es mucho más complejo calcularlo para los animales, pero eventualmente ya había pasado el tiempo de como reclamar contra esto. ¿Se entiende? Entonces, podría ser que si tus activos caen en la categoría de ambos, tuvieran otras cosas, que era donde terminamos la clase anterior. Entonces, todo lo que yo incluya en un principio al costo, es probable que eso se parezca al valor de mercado. Pero después de eso, cuando el activo va creciendo, el costo se podría distanciar notablemente del precio de mercado. Entonces, si tú dices, oye, yo revalúo esto, todo lo que suba de valor del activo lo llevo al tiro al estado de resultados, ganancia por ajuste a valor razonable. Todo lo que baje, pérdida por ajuste a valor razonable. Entonces tu estado de resultados, tengo una línea, y la vamos a mostrar con la salmonera, que dice cuánto del ajuste.
En cambio, las que las llevan al costo no tienen eso. Y entonces, ¿cuándo van a materializar esa ganancia? Por un punto premio. Tú tienes unos activos medido al costo, un chancho. Lo tienes al costo porque digo, nada se parece a este chancho. ¿Cuándo voy a ver las ganancias de que el chancho haya crecido? ¿Una vez que lo venda? Cuando lo venda, un punto premio. ¿Se entiende? Entonces va a pasar algo de este estilo, mire. Tú tienes, voy a poner que sea un activo biológico genérico, ¿no? Al costo y activo biológico al valor razonable. Entonces voy a decir año 0, año 1, año 2. En el fondo, al principio el costo, tú dijiste, yo lo compré en un vivero o en una granja, listo, ya costó 100. Listo, ahí no hay ningún problema. Después tú dices, oye, ya yo lo alimenté con 50. Pero quizá el animal engordó al doble, entonces ahora vale 200. Entonces voy a poner más 50, así que le voy a poner más los 100 originales. 150. Y después lo volví a alimentar con otros 50. Ya, entonces ahora vale más los 150 anteriores 200. Pero ahora pesa el doble y además es más atractiva la carne, entonces vale 400. Entonces uno dice, mira, al principio valían exactamente lo mismo, y piensen que esto es 2 años, si esto fuera 10 años, 20 años, lo que pueda abundar una planta va a ser una diferencia más grande. Aquí tú dijiste, mira, al estado de resultados, durante el año 1, 0. ¿Por qué? Porque no lo he vendido. Al año 2, entonces voy a decir, la vendí en 200, digamos que la vendiste en 400, ya al precio de mercado. Te costó 200, ¿cuánto gané? 100. 200. Voy a hacerlo con el valor razonable. Estado de resultados del primer año. La empresa lo había comprado a 100, ahora vale 200 en el mercado, ¿cuánto gané? 100. Y eso que no lo he vendido, ojo, eso hace la diferencia. Como tú puedes revaluar el activo, no tienes que venderlo para ganar esos 100. Ahora subió hasta 400. ¿Cuánto gané? ¿200 más? Las utilidades son distintas cada año. ¿Se entiende? Inclusive, mire, si alguien hubiera dicho, oye, yo llevé a gasto estos 50, entonces podría haber corregido, perdón, esta era la utilidad acá arriba, esto eran 300. Entonces tú decirás, claro, pues este año he reconocido 100 y ese 100 es lo mismo que esas 300, ya está bien, pero tú prefieres reconocer la utilidad de antes o después. ¿Qué creen ustedes? ¿Antes o al final de qué, perdón? Si tú tienes un activo por 5 años, ¿prefieres mostrar todas las utilidades del activo el año 1 o el año 5? El año 5. ¿Por qué? Porque ahí es donde verdaderamente se puede apreciar el cambio, ¿no? No sé, pues yo vi que el árbol crecía todos los días. No es tan evidente, por eso es un tema que ponemos al final del curso, porque en el fondo tú dices, ¿cuánta caja le ha entrado porque el árbol crezca? 0. 0, ya no es un problema de flujo de caja, pero es un concepto del devengado, porque tú dices, oye, si yo tengo una emergencia y tal, el árbol te da más madera que lo que plantaste, ¿sí o no? Si el árbol es más grande. Sí. Sí, entonces igual está devengada esa ganancia. Es que no tengo caja hasta que lo venda, ya, pues ese es otro problema, un problema es flujo de caja, problema para contabilidad 2. ¿Se entiende? Entonces tú dices, pero si igual reconocí 300, pues da lo mismo el año 1 que el año 2 que el año... Ah, ya, bueno.
Si te da lo mismo, entonces eso es lo que argumentaban algunos tipos de empresas. Si no hay una lata, llamar todos los años un tasador de árboles que le tengo que pagar plata, que ahí sí sale caja y que en realidad eso da lo mismo, porque nuestro negocio no es venderlo ni el año 1 ni el año 2, siempre lo vendo cuando tiene 3 años, 5 años, 10 años, etc. ¿Entiendes? Entonces varía mucho más en la política que tenga cada empresa. Entonces esto le resta comparabilidad a lo que pueda hacer entre una empresa y otra empresa. ¿Se entiende? ¿Es claro en la casa? ¿Dudas en la casa? ¿Sí? No, profe, todo bien. Perfecto. Entonces, fíjense. El valor razonable es una cosa no tan intuitiva. Digamos el concepto del fair value. ¿Qué se imaginan que es el fair value? ¿Alguien se imagina algo cuando escucha el concepto de valor razonable? Bueno, quizás podría ser valor justo. Es un precio que es como no tan exagerado frente al vendedor y frente al comprador, como un mix. O sea, tiene algo de eso. Miren, es algo que está haciendo la agricultura particularmente y hartas empresas, en Europa sobre todo, que es el fair trade. Yo te pago lo justo, no voy a abusar monopólicamente de los pequeños productores y ese tipo de cosas. Así que va alineado con que sea balanceado, que quizás las ganancias se reparten entre el productor y el consumidor y el intermediario. Pero sí tiene algo, que tiene que ser justo. Entonces, eso sí tiene algo de sentido. Si, por ejemplo, usted tiene una casa por donde va a pasar una carretera y ustedes no quieren vender su casa, ¿qué va a terminar pasando eventualmente? ¿Se va a depreciar? No, por el contrario, como no pueden construir la casa, ustedes creen que va a subir de valor, porque tienen que sacar la casa para construir la carretera. Pero si ustedes se niegan a vender, no sé, pues le ofrecen 100 millones, ustedes dicen, voy a pedir algo ridículo, 1.000 millones. Y entonces dicen, no, yo no voy a pagar 1.000 millones. ¿Qué pasaría? ¿Alguien en la casa sabe qué pasaría legalmente si me niego? Pensemos en una carretera pública, además, no pensemos en una carretera privada. El Estado va a expropiar la casa y el Estado te va a pagar lo que ellos quieran, y eso es legal. Entonces, por ejemplo, va a ocurrir algo que de cuando veíamos impuestos. El avalúo fiscal, el valor sobre lo que se paga de impuesto a las contribuciones, siempre es más bajo que el precio de mercado, aproximadamente la mitad del precio de mercado. Entonces, si tú tienes una casa que vale 3.500 F del orden de los 100 millones, quizá el avalúo fiscal es 50 millones. Entonces el Estado te dice, mira, impuesto interno dice que tu casa vale 60, en buena onda te voy a pagar 75 y chao. No, pero si vale 100, 150, no, chao, yo te pago lo que, o te pago nada. Argentina, expropió YPF a Repsol en España y le dijo, mira, ¿cuánto crees que vale tu empresa? 10.000 millones de euros, listo, te pago 2.800. No hay nada que reclamar y además te pago con bonos de Argentina, que nunca pagan, por lo tanto te va a crecer. Y no hay nada que hacer. Repsol lo demandó y Argentina se rió en su cara y le dijo, ¿qué va a hacer? No hay nada que hacer. Eso puede pasar probablemente. Entonces un precio en una expropiación no es un valor razonable porque no es independiente. Yo no quería vender, pero el Estado me obligó. Perdón. El fair value es valor razonable y a la vez el precio de mercado es lo mismo. El precio de mercado podría ser uno, es el más simple para nosotros. Digamos que hay niveles, porque voy a decir, mira, si nosotros queremos vender un auto y ponemos un aviso en el diario, o lo ponen en Facebook o en Instagram, donde sea, y te llegan ofertas, ¿tú qué oferta escoges? Más.
La malta, pues listo. Entonces nadie obliga a la contraparte a comprarte el auto, nadie te obliga a ti a venderla, eso es un fair value. Es una transacción independiente entre dos partes. No es que yo te encañoné y te dije, oye, vende el auto y véndelo súper barato y véndeselo a él. No es así. Entonces es independiente. Entonces tú dices, oye, mira, el precio de mercado es la mejor calidad posible para el fair value porque tú dices, mira, yo voy a ir a cotizar autos nuevos y voy a comprar ¿cuál? Del mismo modelo. El más barato. El más barato, listo, una transacción independiente. El concesionario te lo quiso vender, fui al mercado de autos, pues si estos animales, estoy en Osorno, voy a la feria Tattersall de Osorno y compro un toro, una vaquilla, un novillo, lo que sea. ¿Se entiende? Si tú dijeras, oye, voy a ver muebles, no sé, voy al Homey, voy a Alicia, etcétera, y ahí veo lo que te guste, pero nadie te obligó a comprarlo. ¿Se entiende? Entonces el precio de mercado, que podría ser el mercado de las acciones que veíamos en los activos financieros, es la mejor categoría posible, porque aparte tú lo puedes ver. Entonces tú dices, oye, yo no he vendido esta silla, pero veo que el home center ahora vale 50 lucas más, entonces voy a revaluarla, pero es observable. Entonces yo puedo decirte, oye, no vale 50 más, es mentira lo que tú dijiste. Pero alguien puede decir, hay algunos activos que no tienen un mercado. Tú lo construiste. Entonces usted dice, no, yo tengo unos apuntes súper buenos, se los voy a arrendar, pero nadie más tiene mis apuntes, chao. No es replicable. Entonces tú dices, está bien. Pero hay algo que se parece. Entonces digamos el valor de un activo similar. Algo que a veces también se llama el costo de reemplazo. Entonces tú dices, oye, mira, yo tenía una palmera que la cuidaba súper harto. Cayó un rayo, se partió en dos, la saqué, ¿y cuánto me costaría reemplazarla? No sé, pues voy a ir a buscar una de más o menos de la misma altura, de las mismas características y reemplazarla. O en el sur típicamente, oye, tu vaca no se refugió abajo de un árbol y cayó un rayo y chao, y le dio a tu vaca. Listo. Entonces eso podría pasar, pero quizás tengo muchas vacas y no las reemplazo. Pero si tú tienes 50 vacas, ¿cuántos toros tengo? ¿Tengo 50 toros? Uno o dos, máximo. Tiene sentido. Depende del rendimiento del toro para inseminar a la vaca, que era lo que decíamos en la clase pasada, que tiene que estar preñada para dar leche, solamente necesitaría una cantidad mucho menor. Entonces tú debes decir, oye, si se muere lo reemplazo, pero capaz que si se muere una vaca puedo sobrevivir sin eso hasta vender la leche y hacer caja, etc. Entonces tú dices, voy a mirar algo que se parezca lo más posible y me voy a aproximar por un activo que no es igual, pero que es súper parecido, costo de reemplazo. ¿Se entiende? Esto es típico en la tasación de las casas. Esto funciona para todo, no solamente para los activos biológicos, esto es fundamental para el siguiente curso el próximo año, pero aquí uno dice, oye, mira, yo no sé cuánto vale mi casa, pero sé que al lado la vendieron en X, y más allá, como a una cuadra, la vendieron por Y, pero esa casa era el doble o tenía piscina y le puedo hacer algunos ajustes para dejarlo bien parecido a mi casa. Y si no, lo que hacen mal los tasadores, y ese concepto sí es esencial del próximo curso, dicen, mira, la casa al lado se arrienda por tanto, yo la puedo arrendar por tantos años, voy a traer este valor presente y la casa vale X. Listo. En estos dos casos yo puedo observar que la casa al lado valía más o menos tanto o que este mismo activo, porque hay muchos iguales, vale tanto en el mercado. Si no es eso, entonces hay una tercera categoría que es el menos útil de todos los casos, que es el valor en uso. Y ese concepto sí es esencial del próximo curso, que es el valor presente de los flujos de caja. Entonces uno dice, ya, mira, si no puedo calcular ni una casa al lado, nada, decir, mira, esta máquina o cualquier otro activo me va a producir tanto todos los años, 1 millón. ¿Por cuántos años? Por 10 años. Ah, ya, entonces, el primer millón quizás vale 1 millón, pero si pasan 2 años, la inflación, y el riesgo, etcétera, no sé, pues vale 9,5. Y el tercer año vale 9, y ahí voy a sumar todo eso y digo, esto vale 11 millones. ¿Se entiende? Y entonces,
pero puedo observarlo no porque yo creo que me va a dar tantos flujos, yo creo que la rentabilidad que debiese recibir en este proyecto es tanto, todo lo creo, es una estimación. Por eso que la tercera categoría no es observable. Entonces las empresas tienen que declarar eso y dicen, oye, mira, no, yo transo esto en un mercado súper activo nivel 1, tu información es mucho mejor que si los gerentes hicieron su puesto. Porque en el fondo ustedes hacen un negocio, ¿creen que les va a ir bien o mal? Poco confiable, ¿o no? No sé vos, pero ¿ustedes qué creen? Que si tienen que rendir el examen, ¿les va a ir bien o mal? ¿Ven? Tienen un sesgo. Pero ¿les va a ir mejor que el promedio o peor que el promedio? ¿Ven? Y quizás no les vaya mejor. Esto lo han hecho los psicólogos, el 80% cree que les va a ir mejor que el promedio, y no puede ser matemáticamente eso, pues la mitad le tiene que ir mejor, a la otra mitad peor. Entonces uno podría decir, es que el gerente cree que va a tener arrendado el mall de por vida, y es probable que después de la pandemia quizás el negocio de la oficina, el negocio de los malls sea totalmente distinto, tengan que reenfocarse. Ah, ya, entonces eso es mucho más subjetivo. En cambio los otros son más objetivos, todavía es una aproximación. Entonces tú dices, mira, si no hay precio de mercado, busco algo parecido. Si no hay algo parecido, entonces hago unos cálculos estimados. Y eso es lo mejor que tengo. Cuando no tengo ninguno de estos, entonces digo el costo. Si no tengo ni el costo, ya no califica como activo. Esa es una definición del principio del curso. ¿Se entiende? Entonces eso podría ser súper complejo dependiendo de lo raro que sea tu activo biológico, tu animal o planta. ¿Se entiende? Es uno de los desafíos significativos que tiene la contabilidad en ese sentido. Entonces uno diría, mira, todo lo que sean las materias primas, las semillas que utilizaste era para plantar ciertas cosas, todos los honorarios profesionales. Entonces, oye, yo tuve que contratar a veterinarios, tuve que contratar expertos en crianza, etcétera, no sé, todo eso tengo que pagarlo. Impuestos no recuperables. ¿Qué impuestos recuperables conocemos? El IVA. ¿Sí? El PPM no son un impuesto, son un anticipo de impuestos, que es distinto, ¿se entiende? El impuesto ahí es el impuesto a la utilidad. Eventualmente podrían haber otros impuestos recuperables, que nosotros decíamos el IVA de las construcciones, quizás para las personas naturales, algunos impuestos raros, pero digamos que el IVA. ¿Sí? Entonces, el IVA no debería ser incluido, por eso que aquí son los no recuperables. O sea, si tú pagaste un impuesto verde, oye, que tú tienes vacas que contaminan mucho más que el resto de los activos, entonces tú quizás tienes que pagar algo más. O si tú tienes que después resarcir, por ejemplo, en el caso de los bosques, si tú tienes bosques de pino, el pino quita tanta agua que después deja infértil el terreno. Entonces, si tú vas a perjudicar, por ejemplo, el que tiene un campo al lado, eso podría ser una diferencia. O tú te dedicas al palto y el palto necesita mucha agua por cada kilo de palta. Entonces, quizás si tú vas a extraer más del derecho de río, te cobran algo así como un impuesto. ¿No? Si tú nunca lo vas a recuperar, entonces debe ser parte del valor de tus paltas. ¿Sí? Si tú además tienes sistemas de regadío, sistemas de arado, tienes tractores, etcétera, que ocupas para el cultivo, lo que se deprecia en esos activos son parte del costo de tener las lechugas, de tener los animales, los establos, etcétera, son parte del valor de la leche que te da la vaca. ¿Se entiende? Si tú tuvieras que inspeccionar esto, oye, tengo que hacerle exámenes regulares a los que no tengan viruís a los salmones, por ejemplo, que exámenes no solamente del animal o de la planta, sino que del agua, del entorno, oye, cuánta oxigenación tienen, etcétera. Bueno, todo ese tipo de inspecciones son parte de los costos del activo. ¿Sí? Cualquier certificación o patente para tratar, si tú tienes animales exóticos, tienes que conseguir otro tipo de permiso, etcétera. Entonces eso podría implicar ciertos costos. Seguros de clima, oye, si no llueven tantos milímetros se va a morir la cosecha, pero hay una compañía de seguro que te va a pagar por eso. Listo. Seguros de transporte, obviamente, ciertos costos de diseño específicos, de campo, de rendimiento. Si ustedes van a la cuarta región, ven las viñas que están como en las laderas del cerro para que les llegue el ángulo óptimo de sol, etc. Todos esos costos debieran ser parte de. ¿Sí? Y podrían haber otros recursos, dependiendo de la industria, que podrían ser más o menos específicos. Y además, todos los intereses que tengan que ver
con obtener ese activo biológico. Entonces tú dices, necesito plata para hacer crecer la vaca por 6 meses, y esa plata te la prestó el banco, y yo puedo asociarlo directamente a la vaca, entonces eso va a ser parte de los activos biológicos. ¿Se entiende? Entonces, en el fondo, los asientos, que quizás es la parte más simple, uno dice, mira, aquí vamos a tener que si yo lo compro, entra activos biológicos y sale efectivo, o cuentas por pagar si no pagué. ¿Se entiende? Entonces, al costo, todo lo que necesite hasta llegar al momento. Entonces, eso es al inicio. Valor inicial es al costo. Todos los costos que sean necesarios para que el animal madure. Tú dices, oye, pero ahí está la vaca, sí, pues, pero la vaca no me da leche, todavía no madura. ¿Entiendes? Ese concepto sí lo acuñábamos el lunes. Posteriormente tú puedes coger, dice, oye, el fair value sí o sí, y si yo no puedo obtenerlo por todas las complejidades prácticas que discutimos, entonces como que tengo la opción del costo. Pero sí o sí debería ir el fair value, y cuando tú dices, oye, no puedo obtener el fair value, tengo que demostrar una serie de cosas y contarle a todos mis inversionistas, mira, yo lo intenté, fui a la feria, fui al campo al lado, oye, fui al home center, fui a buscar en otros países, mi otra empresa hice todo lo humanamente posible y nadie tiene loros, no hay esto. Nadie tiene serpientes, nadie tiene pumas, no sé, piensen en una cosa súper rara, así como que tú te dedicas al criado de rinocerontes blancos, hay 8 en el mundo y no tengo idea dónde está el mercado, chao. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, bueno, lo que coma el rinoceronte. O sea, no es la mejor calidad de información posible, pero es la que hay, ¿no? Si no, tu otra opción es que no es un activo nomás, porque no puedo calcular nada. ¿Se entiende? Entonces, si fuese el caso del costo, tú dices, oye, mira, lo voy a tener por 2 años, ya listo, llegó a la adultez, y después se va a depreciar por 10, por 15, por 20, por 50 años, no sé, lo que diga el veterinario de la empresa. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Entonces, después de eso, entonces lo que nosotros decíamos, mira, si yo quiero calcular el valor razonable, podría buscar un mercado súper activo en que hagan transacciones todas las semanas, o una transacción que se hubiese dado hace poco. Mira, los rinocerontes blancos no se venden siempre, pero el zoológico de San Diego le acaba de transferir uno al zoológico de Oakland, listo, entonces eso hay una transacción. ¿Sí? Si uno además va a ver eso y dice, mira, un rinoceronte no es igual a un elefante, pero por kilo, por no sé qué cosa me podría aproximar y son igual de infrecuentes o igual de raros, listo. ¿Sí? Comparaciones del sector, oye, mira, yo tengo unas uvas que son más malas, pero más o menos todo el sector tiene una uva súper parecida a ella. Podría ser. Y si no, en último caso, los flujos de caja en valor presente. ¿Sí? Entonces, hay muchas empresas, y esas fueron las que más en el fondo hacían trampa con la contabilidad, que decían, oye, los costos son el valor razonable, no hay ninguna diferencia. ¿Cuándo serían? Cuando la transformación biológica ha sido mínima. Entonces tú plantaste en octubre unas semillas que ni siquiera han germinado el 31 de diciembre. Entonces tú dices, oye, el 31 de diciembre el costo de las semillas es el valor razonable. No tengo que traer a unas súper expertos que hagan una investigación de que cuánto le falta para germinar a las semillas. Chao. ¿Se entiende? Es uno de los casos en el que tú decís, oye, el costo no difiere, entonces llevarlo al costo o al valor razonable es más o menos lo mismo. ¿Sí? O el crecimiento de ese activo biológico es como muy largo. Tú dices, oye, son 300 años en que crezca una araucaria. Chao. El costo de nuevo es el valor razonable. ¿Se entiende? Pero son como excepciones, o sea, ojalá tú me estuvieras mostrando todo el rato cuánto creció, porque insisto que si tú dices, oye, pero este es un valor de los años 80 o es del 2020, no sé, pues da lo mismo, quizás las araucarias no han crecido mucho en 40 años. ¿Entiendes? Pero si hubiesen crecido significativamente, entonces ver esos estados financieros están altamente desactualizados, entonces debiesen actualizarse con regularidad a este concepto del valor razonable. ¿Sí?
Para ser exacto, no es que tú lo midas al valor razonable, es que tú lo mides a algo súper parecido al valor realizable neto. Y el concepto es el precio de mercado al que lo puedas vender o alguna aproximación de este menos lo que te vaya a costar venderlo. No el costo de venta en el sentido que lo hemos puesto todo el rato en el estado de resultados, sino es que, mira, yo le pago a unos temporeros o temporeras que lo extraen, después lo transporto y lo tengo que empaquetar y eso vale 50, listo. Entonces, si yo lo puedo vender en 500, le resto esos 50 y lo que te queda es 4.50. Pero no implica otras cosas que colocábamos en el valor realizable neto, por ejemplo, costos de terminación. Es que estas son solo uvas. Entonces yo quiero hacer vino, pero necesito una botella, necesito barricas, necesito añejarlo, eso es otra cosa. Tú cuando mides el valor de la uva que tienen las parras de la viña, lo mides como si vendieras la uva, no como si vendieras el vino, porque si no hay una distorsión. En la planta nunca se va a convertir en vino, tú tienes que meterle otras cosas para que se convierta en vino. Entonces tratar de medir la uva como si fueran vino sería cualquier cosa. ¿Se entiende? Eso hace la diferencia. Entonces uno dice, mira, lo importante es que tú podrías identificar al menos 3 activos. Tú podrías decir, el terreno sobre el que se ubican tu animal o tus plantas, ¿qué activo es? Propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo, listo. Si tú tienes una planta, si tú tienes un animal, ¿qué tipo de activo es? Biológico. ¿Un? Activo biológico. Podría ser un activo biológico, es cierto. ¿Qué otro activo podría ser? Inventario. ¿Inventario? ¿Cuándo? Cuando yo vendo la vaca. Eso es. Tú tienes una tienda de mascotas, todas las mascotas son un inventario. Tú no quieres que crezcan, ni que decrezcan, ni los vas a sacar la lana, no vas a hacer nada, solamente venden los animales. Entonces, está para el uso o para la venta en el curso habitual de las operaciones y esa es la definición de un inventario. Tú no quieres que pase ninguna de las 4 cosas de ahí, que es la transformación biológica. ¿Entiendes? Si para alguien no es claro en la casa, sobre todo, me detiene. Entonces, tú podrías hacer el inventario ya. Si tú tienes una planta de tabaco, entonces, ¿la planta qué activo es? Biológico. Propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta de equipo. ¿Por qué? Porque es como si fuera una máquina. Pero yo quiero que crezca la planta. Que es tabaco. Bueno, no sé, si tu negocio es vender las plantas de té, si es un activo biológico, como decía Klaus. Si tu negocio es hacer té, entonces la planta es una propiedad, planta de equipo, como dicen en la casa. Solo depende del espíritu. Es la misma planta, pero 2 empresas que tienen un espíritu distinto. Entonces es lo mismo que si ustedes me dijeran a mí, mira, la silla de la sala para la universidad, ¿qué activo es? Propiedad, planta de equipo. Y para el home center, inventario. Una ¿Se pregunta. entiende? Pero, por ejemplo, si es que yo quiero que mi planta me dé tabaco y comercializar el tabaco de la planta, ¿ya? Esa planta al final igual sería un activo biológico como productor, ¿o no? Como... Ya, eso es lo que quiero decir, que el activo biológico productor formalmente fue introducido como propiedades planta de equipo. O sea, uno lee la NIC 16 que se llama propiedades planta de equipo y dice las plantas portadoras o productivas son activos de propiedades planta de equipo. Entonces, por eso que donde uno diría, oye, pero la vaca lechera es casi lo mismo. Porque dijimos que cuando la vaca ya se seca lecheramente, ¿cuánto vale por carne? Muy poco, prácticamente nada. Entonces la probabilidad es súper remota de que eso ocurra en el futuro. O decíamos las gallinas ponedoras, cuando las terminen de poner huevos y ya no den más huevos, queden estériles, en el fondo las convierto en paté, y el paté es súper barato, o en salchichas decían la clase anterior. Entonces eso hace una diferencia significativa si tú lo vendieras como filete de pollo, eso es otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, la mayor parte de tus beneficios, no sé, el 99% provino de que te dio 500 huevos. Y el 0,1% te lo dio porque la convertiste en paté, a nadie le importa en ese sentido. Entonces, podría ser tratado como si fueran propiedades planta de equipo. Entonces, fuera de que la norma dice, no, eso no son propiedades planta de equipo porque no reclamaron a tiempo, la empresa dice, listo, está bien, son activos biológicos productivos medido al costo. Y si vamos a los números, no hay ni una diferencia.
Entonces, en el fondo, unas papas, patatas, sí, pero es lo mismo, al costo depreciado. ¿Alguien iba a preguntar algo? No, o sea, si es que nosotros tenemos que pensar acá rato en eso, ¿cierto? Si es que son plantas productoras, pensarlas más como propiedad planta equipo, pero si es que son animales, como activo biológico. Animales productores me Pero refiero. podrían llegar al mismo valor. O sea, por ejemplo, por eso que si estamos pensando quizás en cómo hemos preguntado eso, siempre dice debiese, debería, nunca decimos, oye, ¿qué dice la NIC 41? ¿A quién le importa? Eso es súper inútil para un ingeniero comercial. Entonces decir, oye, pero si yo estoy en Estados Unidos, no existen los activos biológicos. Tienen que ser contabilizados como propiedades planta equipo o como inventario. Entonces, chuta, y yo no estoy en China, entonces ocupo los principios contables generalmente aceptados de China. Chao. Entonces, lo importante es entender que más allá que la norma diga A o B o C, hay una lógica de negocio. Retasar la vaca te produce leche de mejor calidad. No, entonces a nadie le importa. ¿Entiendes? Aquí la única lógica que tú hagas un esfuerzo adicional por encontrar información de mejor calidad es que tu negocio esté basado en eso. Si tu negocio no está basado en el valor de la vaca, sino en el valor de la leche echado con el valor de la vaca, al costo y se deprecia. Pero es que es un activo biológico, una propiedad de equipo, no sé, me da lo mismo, o ninguno de los dos, y el valor contable va a ser el mismo. ¿Entiendes? Porque si yo la contabilizo como PPE, la pongo al costo y la deprecio por 10 años, entonces va a valer la mitad a los 5 años. Si yo la pongo como activo biológico y digo, ¿de a dónde saco el fair value si a nadie le importa y mi empresa tiene 10 vacas lecheras y con suerte llego a fin de mes? No tengo cómo llamar a un tasador. En esta parte del sur no llega nadie, vivo en una isla deshabitada, chao. Al costo, y después de 5 años va a valer lo mismo que una propiedad planta de equipo, aunque salga en una línea distinta de tu estado financiero. ¿Se entiende? Por eso que eso es mucho más crítico para las empresas dedicadas a la agricultura, porque en general no son megacorporaciones, son empresas más chiquititas, más pymes, que les es más complicado obtener información como en el nivel de detalle que nosotros planteamos. ¿Se entiende? Entonces, esa definición de que tú tienes que la planta podría ser un activo biológico o podría ser una propiedad planta de equipo. Y los frutos que te da la planta, ¿qué son? Si los vendo en inventario y si los uso para producir, también inventario. Una pregunta tricky. También son inventarios. Pero ¿cuándo los saque de la planta? Porque si están en la planta, ¿qué le pasa a los frutos? Crecen. Y si crecen, ¿qué clase de activo es? Activos biológicos. Por lo tanto, tú contabilizas la uva hasta el momento que la saques de la parra como activos biológicos. Cuando los sacas de la parra, son inventarios. ¿Se entiende? Me parece sinceramente que de los objetivos de aprendizaje ese es el más complejo, separar en qué momento es un activo biológico, cuándo inventario, si puedo ocupar el fair value o puedo ocupar el costo. Como que las otras cosas que sumar y que no sumar es más simple, o ya lo hemos hecho en otros casos a diferencia de esto. ¿Sí? En la casa, consulta. ¿No? Entonces, si sube de valor, yo lo mido al fair value. Entonces dijimos, oye, este día vale 100 y después vale 150, 200, ganancia por ajuste de valor razonable. Así que cargo el activo biológico, abono la ganancia por ajuste de valor razonable. Si baja de valor, no sé, porque se deterioraron, le entraron termitas, tu árbol le anda a saber tú y ahora vale menos, o inundaron el mercado con oferta y bajó el precio de mercado, listo. Entonces, cargo pérdida por ajuste a lo razonable y abono activos biológicos. ¿Se entiende? Entonces los asientos es la parte simple. Antes de los asientos es la parte compleja. Llegó la vendimia, tú cosechaste, listo, pasa a hacer el inventario y se miden con FIFO, LIFO, promedio, HIFO, LOFO, todas las locuras que vimos la semana pasada. ¿Sí? Y entonces ahí lo que uno dice es, mira, lo que pasa es que hay algunos activos que jamás existían, porque tú dijiste que tengo unas semillas que valen 100, que ahora valen 200 y que valen 400, pero si nace un animal
o si empiezan a salir árboles por polinización y no sé qué, que tú ya no tenías en el balance, van a aparecer algo. Entonces, por eso tú deberías medirlo al valor razonable. Ahí estoy dando vuelta el argumento. Que tú dices, oye, nació un borrego. ¿Cuántos borregos tenía antes de que naciera? 0. 0, listo. ¿Cuánto costó que naciera? 0. Entonces el costo no refleja nada que tú podrías vender el cordero por algo. ¿Tienes borrego, cordero, no sé, lo que pensemos que puede ser? Y entonces podría ser más complejo porque tú tienes un zoológico y nace un elefante. Chuta, valorizar los elefantes es más complejo todavía. Una pregunta, igual, sí o sí hay costos asociados, por ejemplo, al nacimiento de un borrego. ¿Qué se hace con eso? Problema para contra 3. O sea, tú dices, oye, sí, es que yo tengo una veterinaria, pero yo le pago al mes 2 millones de pesos. Y en ese mes pone vacuna, revisa todos los animales y un día atiende un parto. ¿Cuánto le asigno? Problema para contra 3. O sea, que como que aquí trasciende cualquier nivel de objetivo de aprendizaje, pero se debe asignar algo. Pero aún así yo digo, oye, ya estuvo 1 hora y le pago 5 lucas la hora. Sí, pero el borrego vale 60 lucas, no vale 5. Entonces igual hay una diferencia sustancial, particularmente para los activos recién nacidos, de entre el fair value y el costo. ¿Sí? Si tú fuiste y lo compraste, no, porque si tú dices, yo fui y lo compré en 60 y ahora vale 60, o eso no hay diferencia. Pero si nace es distinto. ¿Sí? Entonces, tú podrías decir que inicialmente te genera una diferencia por esta razón. Y eso es uno de los argumentos que uno dice, la contabilidad podría ser medio engañosa. Tú dices esto, mira, yo fui a comprar en una feria un cordero, ya 50 lucas. Costó 50.000, lo traje hasta mi campo, pero descubrí que ya no quería comer cordero. Entonces ahora tengo que ir a venderlo de nuevo. ¿Cuánto me va a costar ir a venderlo? 3 lucas. Entonces el precio de 50, que sigue siendo el mismo, pero al menos las 3 lucas de transporte me va a dejar 47.000 pesos. Entonces lo compré por 50 y al tiro vale 47. Entonces al principio va a tener una pérdida. ¿Se entiende? Lo que pasa es que, y eso puede ocurrir en algunos casos, tú dices, pero es que ese no es tu negocio. Tú no te dedicas a eso, porque para que sea un activo biológico para ti, tú tienes que haber esperado que crezca, que se multiplique, que yo quiera esquilarlo o cualquier otra cosa de las características de un activo biológico. Entonces ahí como diste tu error nomás. Podría pasarte esa simetría contable que tú dices, lo compré por 50 y de inmediato tiene un valor realizable neto, digamos, de 47, entonces estos 3 voy a tomarlos de pérdida. Bueno, es que fuiste hasta el pueblo por las puras, pues eso es lo que estoy diciendo, perdiste las 3 lucas porque ya no quieres comer cordero. ¿Se entiende? Entonces eso podría pasar en algunos casos. ¿Sí? Sube de valor, ganancia por ajuste. Si después tú dices, oye, el activo... Error de la Dani. Ahí debía decir pérdida por ajuste de valor razonable, no ganancia por ajuste de valor razonable. ¿Sí? Y cuando tú le cesas la función biológica, haces la vendimia, tú faenas los animales, etcétera, entonces el activo biológico pasa a ser parte de los inventarios. Y ahí sí es parte de las materias primas, de los productos en proceso, de los productos terminados, o eventualmente de los repuestos, que sería bien complejo, pero podría ser, es parte de todas las categorías de inventario que se tienen. ¿Sí? Entonces, mire, ciertos detalles que vamos... Acá. Entonces, mire, por ejemplo, primero vamos a mostrar lo de los salmones. Se ve. Entonces, fíjense, Aquachile, empresa chilena dedicada a los salmones, decía lo siguiente en su estado financiero. Bueno, ahí quiénes son los dueños, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, estado financiero, esta es la parte importante. Al 31 de diciembre del 2012 tenían activos de corto plazo 436 millones de dólares. De largo plazo un poco menos de 400, así que en conjunto tenía 831. ¿Cuál es su mayor activo?
Los activos biológicos. Activos biológicos, listo. Entonces ahí tiene los activos biológicos por 244 millones de dólares. Después las instalaciones, todos los permisos, las concesiones que tenga para poder operar sobre los activos biológicos de las piscinas que tiene ahí en Agua Dulce, etc. Si uno va al estado de resultados, fíjense que no es igual a los estados de resultados que nosotros vemos con regularidad. Dice, mira, tengo el ingreso de actividades ordinarias que nosotros debatimos súper harto y tengo los costos de vender ese tipo de cosas. Listo. Que de nuevo lo que discutíamos en el capítulo de ingresos es que quizás eso debería llamarse costo de actividad ordinaria o de explotación, etcétera, porque podría ser más que las ventas. Y entonces fíjense que ahí dice margen bruto o ganancia bruta antes del ajuste a valor razonable. Entonces fíjense que ganan súper poco las empresas cuando yo comparo eso, porque en el fondo tú dices, oye, yo coseché el salmón al valor realizable neto, eso es el precio menos lo que me cueste venderlo. Bueno, es cierto, pues entonces el precio menos el valor realizable neto, es solamente la diferencia va a ser los costos de venta, de enajenación si quieren, para que no sea justo como se dice. Entonces el margen es bajo. Y entonces aquí viene la parte importante. Oye, hay una parte de los activos que yo coseché que subieron o bajaron de valor. Y hay otra parte de los activos que siguen vivos, que tú no faenaste a todos los salmones al 31 de diciembre y que cambiaron de valor. Entonces, en algunos casos eso te resta. Y tú dices, oye, el margen bruto es negativo. Horrible el negocio. Ni siquiera le he quitado los gastos de administración y venta. Bueno, eso depende mucho, por eso no escogimos un año al azar. Esto es cuando las salmoneras tuvieron el virus ISA y se le murió la mitad de los salmones. Por eso que se va perdiendo. Dice, pero si el precio del salmón como que con el tiempo sube por kilo y los salmones son más grandes, sí, pues, a menos que se te mueran. Y entonces eso te pasa. Y el 2011 no, pues fíjense que gana aquí 97, como que los que coseché bajaron de valor, pero los que quedaron vivos subieron de valor y más o menos quedan 101. Pero en el otro caso es mucho más desastroso. Entonces eso podría ser una diferencia que tú dices, oye, pero ¿qué margen estoy calculando? ¿Antes del fair value o después del fair value? Eso es algo valioso que hacen las salmoneras chilenas porque, por ejemplo, la empresa, la más grande del mundo, Marine Harvest, no hace eso, miren. Fíjense. Marine Harvest, empresa noruega dedicada a los salmones. Voy a bajar harto. Aquí, fíjense. Aquí está el estado de resultados. Y con esto vamos a terminar la clase hoy. Ventas, revenue en millones de euros, 4.079. Entonces, y fíjense que ahí ya presenta otros ingresos de actividad ordinaria. Y después entonces no hace lo mismo que las empresas chilenas, particularmente porque tiene el estado de resultados por naturaleza, no por función, que es lo que más se hace en Chile. Dice, mira, el costo de los materiales, de la alimentación, por ejemplo, el ajuste a valor razonable, pero fíjense que lo separa por biomasa, solamente por el tamaño. Una parte puede ser por el tamaño del activo y otra puede ser por el precio del activo. Después dice los sueldos a las personas, otros gastos por de operación, la depreciación de esos activos y la amortización, algunos otros ítems raros y ahí te da la utilidad operacional. Pero tú dices, oye, ¿cuánto fue el margen bruto antes del valor razonable y después del valor razonable? Ni idea. Y es la empresa salmonera más grande del mundo. ¿Se entiende? Entonces, si a alguien le fuera significativo ver ese ítem, ahí podría haber algo importante. ¿Sí? Entonces,
¿Cómo vamos a terminar activos biológicos? Al principio de la próxima clase vamos a hacer el ejercicio 1. Yo planeo hacer una clase adicional para hacer un ejercicio quizás más complicado, activos biológicos, que les sirva para el control 3 de ejercicio. Si después no pueden asistir a esa, dejamos el video grabado y lo subimos. Y en webcursos, fíjense que hay estados financieros para que se hagan ideas de todo lo que hemos visto. O sea, ahí está, por ejemplo, con Chitoro, los estados financieros de cuánto cambió las plantas de las parras directamente a propiedades planta de equipo. Te explica que dejó la uva ahí, qué es lo que hace el zoológico Johannesburgo. Está Payanza, Chile también. Entonces, qué hace con las plantas de la remolacha, digamos, azucarera. Y está también lo que hace AgroSuper, cómo deprecia a los chanchos, los pavos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están los estados financieros para que tengan como empresas reales. ¿Sí? ¿Consultas? ¿No? Ha sido todo por hoy, entonces. Que estén súper bien. ¿Profe? 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 Puedo subir la clase. ¿Profe? Ajá. ¿El control de cuánto se puede hacer? El control de nuevo. ¿De cuánto se puede hacer? ¿O es ¿A uno igual? o no? Ya. Igual que todo el semestre. Sí, no ha cambiado eso. Al menos yo no lo he cambiado. Sí, es individual. Chao, que estén bien. Sí, profe. Chao.